punto, si recuerdas, que a veces pensamos que ya no es para nosotros, pero siempre lo es y lo será, porque es ahí donde se ve el amor de Dios como el Padre que es para nosotros. Llegamos a un punto donde decía Colosenses 2, mirad que nadie os engañe. Y te digo, a veces personas, cristianos como nosotros, pensamos que no es para nosotros. Como que decimos, bueno, ya nosotros no nos engaña a nadie. Pero solamente si no fuéramos hijos de Dios, porque en realidad el amor del Padre se ve en esto. ¿Sí? Yo creo que los que somos papás lo experimentamos así, ¿no? Cuando nuestros hijos empiezan a crecer, no sé, la primera vez que van a salir solos o que se van a subir a un camión y los llenamos de precauciones, ¿no? Y no hables con extraños, y si ves a alguien que va muy cerca atrás de ti, métete a donde sea y de ahí háblame, o regrésate a la escuela y me hablas, yo voy. Pues ese es el amor del Padre que se preocupa, ¿no? Ese es lo que tenemos que ver cuando el Señor nos dice, mirad que nadie os engañe. Está preocupado por nosotros. Ese es el amor de Padre. Nosotros también hacemos cuando, no sé, cuando nuestras hijas se juntan con alguien que según nosotros no es conveniente, ¿no? Oye, esa niña tan chiquita y la dejan entrar a la hora que sea, o ya toma alcohol y le decimos, no deberías de juntarte con ella. Es lo mismo que hace el Padre. Sí, en las advertencias, cuando dice, si alguien no trae esa doctrina, no le digas bienvenido. Es lo mismo que está diciendo. No deberías de juntarte con él. No es una buena compañía. Con los tales ni comáis, dice el Señor. Pero te digo, creemos que no son para nosotros, pero lo son porque el Padre nos ama. ¿Okay? ¿Alguien ha hablado con sus hijas o hijos? Más con hijas, ¿no? Que están chiquitas y tienen acceso al Facebook. Y luego andan compartiendo cosas con niños que, bueno, tiene una foto de niño y dice en su perfil que tiene la misma edad que yo, y le comparte a la niña todo lo que quiera. ¿Y qué le decimos los papás? ¿Pero por qué lo haces? Pues mira, y dice que es esto y que tiene tanta edad. Sí, pero puede ser, le decimos, puede ser un hombre viejo, puede ser estar mintiendo. Es lo mismo que dice el Señor. Cuidad que nadie los engañe, cuídense de los falsos. ¿Por qué? Pero ¿cómo falsos, papá? Yo me imagino, es la misma figura que he usado la semana pasada, de niños así. Yo creo que así nos ve el Señor. Pero papá, pues si ahí en la iglesia dice, Iglesia el Divino Redentor, no sé si existe aún así, se me ocurrió ahorita. Pero lo que dice el papá, pero no porque diga el Divino Redentor quiere decir que es cristiano. Pero mira, papá, el señor que está ahí en el púlpito trae una Biblia. Sí, pero puede estarte engañando. Te digo, nosotros lo hacemos con nuestros hijos. Sino porque diga, soy Juanito, tengo 11 años y voy a tal colegio. Y luego le dice a tu niña, ¿nos podemos ver en la plaza? Y a poco nosotros decimos, bueno, pues ve, hija, tiene 11 años. Y decimos, no, ¿cómo vas a ir? ¿Estás loca? ¿Verdad? Pues es lo mismo que hace el Señor. ¿Te das cuenta? Ese es el amor del Padre en las advertencias. Y luego vemos en la iglesia de Colosas que dice, pero la iglesia caminaba bien. Pues es ahí cuando las advertencias tienen valor. Uno no advierte a sus hijas, o más bien a veces lo hacemos cuando ya metió la pata. Pues ya dice, pues ya para qué. Se le advierte cuando, oye, y hay un niño y dice que quiere ser su novia. Ay, hija, estás muy chica, 30 años apenas. Y luego lo llenas de, bueno, pero vas a ir, pero no puedes hacer esto, no debes de hacer esto. Si dice esto, tú haces. Ahí es cuando la advertencia tiene valor. Ya cuando viene la niña y te dice, papá, hice esto y esto, ¿ya para qué quiere la advertencia? Y precisamente es una advertencia para nosotros. Cuando tú crees que, oye, yo sé de la sana doctrina, oye, creo que camino en la sana doctrina, bueno, pues la advertencia tiene mucho valor para ti. Para nosotros tiene ese valor. Cuidad que nadie los engañe. Y de hecho, ese es el motivo principal
de la carta. Es decir, ¿por qué escribió Pablo a los colosenses? Para esto. Sí, recibía noticias, leímos, donde la iglesia camina bien, pero claro que le dice Epafras, ahí como en todos lados hay falsos y hay esta enseñanza y hay esta otra enseñanza. ¿Qué ocupa? Nada más, una pequeña advertencia: cuidar que nadie los engañe. También dice en otro lado, y el que piensa que esté firme, qué bueno, pero mire que no caiga, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ya hemos hablado de algún tipo de engaño que trata de cubrir la carta. Si te acuerdas, principalmente en Colosenses 2:8, donde precisamente dijo: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según tradiciones de hombres, conforme a rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él. Con la respuesta que da Pablo, vemos un tipo de engaño que puede estar cubriendo Pablo, ¿verdad? Le dice: en él habita toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él. Los engaños a los que se refiere Pablo no es el único, hay más. Puede incluir algo de judaísmo o mucho de judaísmo. Esto era lo principal con lo que batallaban las primeras iglesias cristianas. Casi es una constante. El principal engaño que los atacaba era el judaísmo, el judaizar. Dice en el 2:16: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Ok? Eso es judaizar. Hoy, solamente para las iglesias de hoy, no solamente son los judíos los que hacen esto. Hoy tenemos denominaciones que hacen esto. Los adventistas hacen esto. El sábado nos visitó un adventista y platicábamos de esto, de judaizar. Eso es judaizar, pero no es el único engaño. Otros sigue ahí diciendo: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero luego dice en el 18: nadie los prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Es decir, este era otro tipo de engaño. Dice: nadie los prive de vuestro premio, afectando humildad. Se refiere a una humildad, pero una humildad falsa, ni modo que ataque la verdadera humildad. Y culto a los ángeles. Es decir, ya desde aquel entonces ya había engaños que le daban culto a los ángeles, a adorar a los ángeles o a pedirle a los ángeles. Hoy yo creo que tú has oído algo de esto, tal vez no en el cristianismo, pero no me extrañaría que sí dentro del cristianismo alguien ya hiciera esto, ¿no? Fuera del cristianismo, a lo mejor si te ha tocado ver en la tele, ya hay personas que se dedican a decirte hasta el nombre de tu ángel, o sea, para que si le hables por nombre y ese tipo de cosas. No son nuevas, mira desde cuándo vienen. Pero el principal engaño, dice ahí enseguida, en el 20: si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, no gustes ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Si te fijas, es muy parecido a como comenzó ahorita en el verso 8. Tradiciones de hombres y rudimentos del mundo. ¿Qué son tradiciones? La palabrita tradiciones solo significa transmisión. Y te digo, no tiene nada de malo en sí mismo. Se puede hacer una tradición de algo bueno. Es decir, alguien puede decir: en esta familia es una tradición que oremos a las 8 de la mañana. Y no es una tradición mala. Tradición es porque así me lo enseñó mamá, y a mi mamá se lo enseñó abuelita, y abuelita se lo enseñó. Y esa es una tradición, algo que se han ido pasando, ¿sí? Transmitiendo, pero no necesariamente es mala. Lo que Pablo ataca es tradiciones de hombres, ¿verdad? Eso es lo que Pablo ataca, mandamientos de hombres. ¿Ok?
Nosotros a lo mejor conocemos alguno. Por ejemplo, los mormones, cuando dicen que no debes de tomar café, ese es un mandamiento de hombres. Oye, es un mandamiento de hombres, pero ya lo guardan desde hace siglos. Entonces ahora ya es una tradición. ¿Por qué? Porque se ha ido transmitiendo, pero no es una tradición según Cristo, es una tradición según hombres. Nosotros, el cristianismo está lleno de tradiciones. Lo que nosotros tendríamos que distinguir es si la tradición es según hombre o es según Cristo. Nosotros tenemos, yo creo que no solo el cristianismo, todo el mundo tiene una tradición que es celebrar Navidad. Lo que nos corresponde a nosotros es si es una tradición según Cristo o si es una tradición según hombres. ¿Ok? Luego mencionó también rudimentos. ¿Qué son los rudimentos? En el diccionario, en el Strong, es la 4747 del griego. Un rudimento dice que de algo ordenado en serie, rudimento se refiere a lo básico, a lo primero. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, en nuestra preparación escolar, los que tienen carrera o están estudiando alguna carrera, un rudimento es el kinder. Es decir, en algo que está acomodado en serie, rudimento se refiere a lo primero. ¿Okay? Y lo mismo, es el mismo caso. Hay rudimentos según Cristo. Por ejemplo, en Hebreos 6:1 manda dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo y seguir adelante a la perfección. No es que sean malos, sino lo que los estaba invitando es a madurar, a dejar ya el kinder cristianamente y avanzar a secundaria, a profesional, cristianamente hablando, ¿verdad? Pero otra vez lo que Pablo ataca acá son rudimentos del mundo. Eso es lo que Pablo ataca, rudimentos del mundo. Dice en Colosenses 2:20, leímos: si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque si viviereis en el mundo, porque como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, no gustes, ni aun toques. Eso es lo que está diciendo ahí Pablo, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Okay. Es decir, Pablo no ataca todas las tradiciones, Pablo no ataca todos los rudimentos, es decir, Pablo no ataca todas las doctrinas, ataca las que provienen de hombres, ¿verdad? Pero aquí hay algo importante, porque por ejemplo aquí donde él menciona preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, se está refiriendo a algo que venía en la ley de Dios, es decir, que eran mandamientos de Dios. No toques, no gustes significa no comer, se está refiriendo a cosas del judaísmo. Levítico 11 del 1 al 8. Hablad a los hijos de Israel y decidles: estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos. El camello, porque rumia pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia pero no tiene pezuña. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo, los tendréis por inmundos. No comer y no tocar era el mandamiento de Dios. Entonces, si te fijas en Colosenses, Pablo está mencionando esto, que es una parte de la ley, pero la está mencionando como si fueran mandamientos de hombres. Mandamientos como es, lo importante es qué se hace con mandamientos como estos. ¿Okay? Y Pablo está batallando con eso.
o más bien Pablo es lo que quiere atacar, ¿sí? Y Pablo los ataca de una manera que yo creo que es la correcta de hacer, ¿sí? Claro que ya los menciona un poco, pero principalmente lo que hace es dar la verdad, o dar lo que tenemos, ¿sí? La obra de Cristo, que Cristo nos salvó y quién es Él y todo eso. Porque si regresamos al 2:9, ahí ya nos decía quién es, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado. Cristo es suficiente, y esa es una gran verdad, principalmente contra los judaizantes. Esta era una gran verdad. En Él fuiste circuncidado, les dice, y otra vez nos refiere a alguien que los quería hacer judaizar, ¿ok? Igual nomás para que los anotes ahí. ¿Qué es judaizar? Si quieres anotar, es querer que los demás cumplan reglas o mandamientos que eran para los judíos. Eso es judaizar, ¿ok? Te decía, parece mentira, pero hoy en día todavía existen judaizantes, religiones que siguen guardando mandamientos a los judíos, ¿ok? Ahorita es cómo deben circuncidarse, pero Pablo dice en el 11, en Él fuiste circuncidado, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo, ¿ok? Pablo dice, ya no nos tenemos que circuncidar, pero porque dice, cuando recibimos a Cristo, ya nos circuncidamos. Cuando nos bautizamos, dice ahí enseguida lo que pasó. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste resucitado con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Pero sigue hablando sobre todas las cosas, la mayor verdad del Evangelio. Dice en el 13, que a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Y cuando nos perdonó, ¿qué pasó? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y el que sigue es importante, y ahí nos detenemos. Importante porque empieza diciendo, por tanto, es decir, por todo lo que les acabo de decir, por todo lo que les acabo de leer, por lo que les dije que Cristo está haciendo, porque anuló el acta de los decretos, porque despojó a los principados y las potestades. Por tanto, nadie los juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Sí? Lo quería leer junto porque pues va junto, ¿no? Cuando dice por tanto, es decir, por todo esto, ya nadie debe de juzgarnos en comida, ni en bebida, ni en fiestas, ni en días de reposo, ¿ok? Es tan sencillo, ¿no? Es fácil lo que está diciendo. Nadie debe de venir a decirnos que guardemos cosas que los judíos guardaban, ¿ok? Esa es un tipo de engaño nada más. Ahorita vimos que Pablo menciona varios, pero solo de pasadita. Si te fijas, no ahonda Pablo. En lo que ahonda es en la verdad. Y yo creo que la mejor protección contra cualquier engaño, hermano, es decir, no podemos ir. Son tan variadas las religiones, tan variadas las denominaciones, tantos evangelios que existen, que sería difícil ir por cada uno. Tampoco no te llevaría tanto y sería una buena inversión de tiempo. Pero el diablo es sorprendente. Mañana se inventa otro, ¿no? Y tú vas a, este no me lo sabía. Es para atacar todo engaño. Pablo hace una táctica que claro que es mejor. Dio la verdad, ¿sí? Y nos da lo que es verdad. Y todo lo que no encaja con esa verdad, pues ya es falso, ¿verdad? Por eso es lo principal. Hoy que hay tantos evangelios,
El jueves hablábamos de eso en radio, mi hermano también habló el miércoles de eso. Pero en cuanto a la salvación nada más, hay muchos evangelios diferentes, ¿sí? ¿Qué hay que hacer? Conocer, llamemos lo que la Biblia enseña como el camino al cielo. Y esa es una verdad, y todo lo demás es falso, ¿sí? Cuando la Biblia enseña cómo se llega al cielo, lo repasamos. Yo creo que es algo que ya nosotros debemos de saber mucho. Lo primero, el camino al cielo comienza sabiendo que somos pecadores. Ese es el camino al cielo. Lo primero, si los enumeraras, este es como el primer paso para llegar al cielo, saber que somos pecadores. Dijo nuestro Señor Jesús en Lucas 5:32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y si te fijas, lo que vayamos mencionando, todo nos lo dio Pablo aquí a los colosenses. En el 2:13 leímos que a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Es decir, el primer paso es saber que somos pecadores y saber lo que ocasiona el pecado. El pecado, dice Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte. Ese es el primero. Para ir camino al cielo, primero tienes que saberte pecador y saber que vas camino al infierno, que estábamos muertos. Para después, ¿qué hacer? Cuando te das cuenta de esto, el segundo paso es confesar el pecado y pedir perdón a Dios. Dice, ahí mismo leímos ahorita, os dio vida con él, perdonándoos los pecados. Dice Proverbios 28:13, que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Okay? Esto está por toda la Biblia. Segunda de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Este es como el segundo paso. Lo tercero es, ¿y por qué así de fácil? Es decir, si somos pecadores, si nuestro pecado merece el infierno, ¿por qué puede uno ser perdonado así de fácil? Y ese es el corazón del evangelio. Claro que nuestro pecado es malo, claro que merece mucho castigo, pero Cristo lo pagó por nosotros cuando bajó a esta tierra. Cristo pagó por nosotros. Y otra vez lo que dice ahí el 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Dice en Efesios 1:7 que en él tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Siendo aún pecadores, dice Romanos 5:8, Cristo murió por nosotros. Dentro de ese paso de que Cristo murió por nosotros, hay varias cosas que debemos de observar. Bueno, no tantas, nada. La principal es, ¿y por qué pudo morir por nosotros? ¿Sí? ¿O por qué yo no puedo morir por mi hermano Eduardo? ¿O por qué mi hermano Roberto no puede haber muerto por mí? Pues porque somos hombres, ¿sí? Y porque cada uno tiene su pecado. Bueno, Cristo, si era hombre y no tenía pecado, bueno, pues si acaso le alcanzaría a sacrificarse por uno más. Si Cristo fuera solo un hombre y no tuviera pecado y dijera, yo quiero morir por toda la humanidad, pues eres solo un hombre, tranquilo, o sea, ubícate, ¿no? O sea, ¿cómo vas a morir por todos? Porque su sacrificio sí alcanza para todos, porque Él es Dios. Eso es básico, porque Jesús es Dios.
Su sacrificio alcanza para todos y más, hermanos. Si este mundo existiera hasta el año 100,000, todas las personas que nazcan y se acerquen a Cristo, su sacrificio alcanza para cubrirlos. Si hubiera vida en todos los planetas conocidos y los que aún están por conocer, y hubiesen billones y billones de personas y necesitaran un sacrificio, el sacrificio de Cristo sigue alcanzando para todos. ¿Por qué? Porque Él es Dios, no es cualquiera el que se sacrificó. Este es el corazón del Evangelio, que Cristo murió por nosotros, pero sabiendo quién es Cristo. Ese es parte importante. Para después decir, bueno, ya, entonces ya entiendo que Cristo es Dios y que Cristo murió por todos. Luego entonces todos seremos salvos. No, porque hay una condicionante. ¿Okay? La Biblia lo llama creer. ¿Sí? Dice Juan 3:16, para que todo el que en Él crea tenga vida eterna. Le dijeron en Hechos 16 al carcelero, ¿te acuerdas cuando dijo, ¿qué haremos? Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. ¿Okay? Ese es el requisito. Pero ahora, ¿cómo sabemos si hemos creído? Y eso es lo más importante para nosotros, para traerlo a nuestro nivel de entendimiento, a no engañarnos. Esta es la parte más importante. Sí, ya dijimos, es claro que el corazón del Evangelio es Cristo y su obra, ¿verdad? Pero para nosotros entenderlo, esto es lo más importante. Bueno, ¿cómo sé si sí Cristo cubrió mi pecado? ¿Cómo sé si Cristo sí murió por mí? ¿Cómo sé? Porque los cristianos, algo que a mí no me gusta del cristianismo, entre comillas, que hoy se practica, y cuando yo conocí a Cristo y me acerqué a los cristianos, esto no me cuadraba nunca. O sea, ¿eres salvo? Sí, por fe. Oye, pero sí, pero por fe soy salvo. ¿Eres santo? Sí, por fe. Por fe soy santo, por fe. Ay, tiene que haber, eso es algo como muy intangible. ¿Sí? Es decir, oye, todos los de aquí nos vamos a ir al cielo. Y es que yo dijera, sí, yo lo creo y yo lo declaro y yo lo decreto. Y mañana todos quemándonos, ¿no? Pero pues, oye, pero tenía mucha fe. El pastor dijo que toda su fe. Sí, pero no. Tiene que haber algo tangible. Sí, algo tangible. Y tiene que ser tangible para que lo podamos ver, para que no nos engañemos. ¿Cómo sé si voy camino al cielo? Por el arrepentimiento. ¿Cómo sé si Cristo murió por mí? Por el arrepentimiento, porque esa es la condición. ¿Sí? Arrepentirse. Y luego ya todo lo que hablamos es para ti, siempre y cuando te arrepientas. ¿Okay? Es así de sencillo, es así de fácil. Es saber que somos pecadores. Si te acuerdas, hace poquito hablamos de esto. Es así de sencillo, hermanos, saber que somos pecadores, que nuestro pecado lleva al infierno para poder pedir perdón. Y Él dice que el que a Él viene no lo echa fuera. Él nos perdona, pero el perdón no es suficiente. ¿Por qué puede perdonarnos? Porque aparte pagó por nosotros. ¿Okay? Pero es importante quién se subió a la cruz. ¿Okay? Es Dios el que se subió a la cruz. Y a partir de ahí lo que sigue es el arrepentimiento. Nada más, pero otra vez, tristemente, entre los cristianos hay un mal entendimiento del arrepentimiento. ¿Okay? Pero primero necesitamos ver esto, porque esa es toda la verdad, hermanos. De hecho, de eso habla toda la Biblia, tan gruesa, tan grande, y trata de esto. Entonces los engaños que atacarán cualquier cosa de esta. No hay otra, no, es decir, el diablo no tiene intención de engañarnos de otra forma.
tiene intención de engañarnos en esto. ¿Okay? Cualquier engaño lo va a hacer en eso. El arrepentimiento es, si leemos Colosenses 3:1, si pues haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Okay? Es decir, si tú estás diciendo lo que dice Colosenses, que eras pecador y ibas al infierno, pero te arrepentiste y un día le pediste perdón y Él te perdonó y te dio su sacrificio, dice, o sea, a partir de mañana tú buscas las cosas de arriba. Ese es el arrepentimiento, buscar las cosas de arriba. Es tan sencillo, te digo, claro que me gusta toda la Biblia, la palabra, pero una de las cosas que más me gusta es la practicidad. No sé si sea la palabra, mi léxico es corto, pero que es demasiado práctica y sencilla. ¿Sí? ¿Te acuerdas hace 2 o 3 domingos que leamos que dice, es decir, si yo busco las cosas de arriba, quiere decir que Él murió por mí. Si yo estoy en arrepentimiento, quiere decir que Él murió por mí. Si yo aquí estoy caminando en pecado, pues quiere decir que Él no murió por mí. Es así de sencillo. Pero te digo, las religiones atacarán esto. Lo que mayormente se ataca, porque las otras cosas son como que más fáciles de distinguir. Y sin embargo, entonces mayormente atacarán esta parte, el arrepentimiento. ¿Ok? Tan sencillo, el diablo nos gana tan fácil, hermano. Te digo, el jueves hablaba yo de esto, tan sencillo, gana muchas batallas, ha ganado muchas batallas solamente con un cambiecito de significado, ¿no? El cristiano, o muchos cristianos hoy creen que arrepentirse sucedió este día. Cuando le pedí perdón a Dios, y tú te das cuenta cuando alguien dice, yo ya me arrepentí. ¿Cómo que ya me arrepentí? Sí, yo ya me arrepentí una vez. No, pues no es el arrepentimiento eso. Y eso de lo que yo te hablo es un concepto muy arraigado en el cristianismo. Como que arrepentirse fue el día que hice mi oración. Ese día me arrepentí. Arrepentirse es el día que me uní a una iglesia. Entonces, si te fijas, ¿cuántas batallas gana o ha ganado el diablo? Con un cambiecito de significado nada más. ¿Sí? Pero en el diccionario, la palabra arrepentimiento significa volver o volverse en el hebreo, y en el griego significa cambio de mente. Eso es arrepentirse. Arrepentirse es cuando vas caminando en una dirección, y el arrepentimiento es cuando regresas en 180 grados. Eso es arrepentirse. Es decir, para ser claros, arrepentirse es dejar el pecado. Arrepentirse no es cuando lloras, hermano. Arrepentimiento no es cuando pecas y siento bien feo aquí, y vas al cuarto y le dices a Dios, oh Señor, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer. Eso no es arrepentirse. Arrepentirse es cuando no lo vuelvo a hacer. Arrepentirse no es cuando yo engaño a mi esposa y mi esposa me descubre y le digo, ay amor, sí, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer. Y yo, estaba bien arrepentido. Y llego a la oficina y me sigo viendo con la misma secretaria. Pues eso no es arrepentirse. Arrepentirse es cuando no vuelvo a ver a la secretaria. Digo, tan simple y ese engaño tan fácil, solo con un cambio de significado y ya. Muchos embarrados ahí, ¿no? De que, oye, ya me arrepentí un día. Es tan claro, yo platico con gente que dice, es que a ver cómo, o sea, me arrepiento, pero luego vuelvo a fallar y le pido perdón y me arrepiento, pero sigo cayendo. Es que si sigues cayendo no estás arrepentido. O sea, pues ese no es el concepto de arrepentimiento. Arrepentimiento es lo que él le dijo a aquella adúltera, ¿te acuerdas?
yo no te condeno, pero vete y no peques más. Ese es arrepentíos. Eso significa, cuando Juan Bautista decía arrepentíos, lo que estaba diciendo, no pequen más. Cuando Jesús dijo arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, lo que él gritaba es no pequen más porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso es lo que significa arrepentirse. Lo otro sería como un remordimiento. Sí, unas lágrimas de cocodrilo, esas cosas, ¿no? Pero si te fijas, es un concepto muy arraigado en el cristianismo, ¿no? El arrepentimiento es este camino, desde aquí hasta que el Señor nos llame al cielo. El arrepentimiento es dar fruto. ¿Te acuerdas lo que decía Juan Bautista? Den frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento es dar fruto. ¿Ok? El arrepentimiento es el mejor sinónimo que tiene el arrepentimiento es la santificación. Te digo porque los engaños serán sutiles, pero fíjate bien si miras tú el cuadro. Cualquier denominación, cualquier religión que te dice que no es necesario ser santo para ir al cielo, lo que está diciendo es, no necesitas arrepentirte. Cuando la condición del evangelio es que si te arrepientes, si confiesas tus pecados y te apartas, es decir, no sé si lo veas como sutilmente decir, no necesitas ser santo para entrar al cielo, te están diciendo, no necesitas el arrepentimiento, cuando el arrepentimiento es lo que predicaban todos, lo predicó Jesús, lo predicó Pedro en Hechos 3, en Hechos 3:19 creo. Después de predicar el evangelio y que la gente le dijo, ¿y qué hacemos? Dijo, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Pero fíjate la condición, arrepentíos, es decir, cambien de vida para que sean borrados sus pecados. ¿Cómo sé? Lo que preguntábamos hoy, ¿cómo sé si mi pecado sí fue borrado? Por tu arrepentimiento. Esa es la garantía. Lo predicaban todos, lo predicó Pedro, lo predicó Juan, lo predicó Pablo. ¿Ok? Entonces esto en Hechos 17:30, Pablo dijo, habiendo Dios pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. ¿Okay? Entonces, eso es lo que tenemos que saber, hermano. Graba estas verdades y distinguirás lo falso. Es lo que está haciendo Pablo con los colosenses. Claro que hay engaños de esto. Hay otros que le hablan a los ángeles y los adoran. Hay otros que andan tras cosas del mundo. Hay otros, pero si sería imposible atacar todas las cosas falsas. Céntrate en lo verdadero y de ahí distinguirás cualquier tipo de falsedad. ¿Ok? Por ejemplo, te digo, y sí sería sencillo, hermano. La verdad sería un poco más sencillo que no conocer esto. Por ejemplo, tú hablas con un católico o las doctrinas católicas, tú platicas con ellos y ellos dicen que creen en Cristo. Tú dices, nosotros también creemos en Cristo. Oye, ellos creen que tienen pecado. Oye, nosotros también. Es decir, los engaños se vuelven más difíciles cuando dicen, oye, pues somos iguales, ¿no? Somos de los mismos. Por eso ellos dicen, somos cristianos, y por eso el mundo, cuando habla de cristianismo, está incluido el católico. ¿Ah? Pero ¿qué es lo que hace diferente? Ellos pueden reconocerse pecadores. Ellos pueden creer en el infierno. Pero cuando dice, oye, hay que pedirle perdón, ellos le piden perdón a un sacerdote. Ahí es donde la cosa cambia. Y ahora hay religiones que son más peligrosas porque el arrepentimiento que dijimos que es caminar sin pecado.
Y ellos en su arrepentimiento, es decir, antes eras bien malo, ahora vas a ser de esta religión. Sí, me arrepiento, le pido perdón al Señor, y ahora tienes que guardar los mandamientos. Pero entre los mandamientos está el poner ceniza, que ahorita decíamos, por ejemplo, la ceniza que acaba de pasar, eso cabe en mandamientos de hombres. Entonces y luego si entre sus cosas te enseñan que tienes que orar a santos, orar a demás, pues ¿cuándo lograrás el arrepentimiento, que es el caminar sin pecado, si entre sus mismas doctrinas están cosas que son pecado, ¿no? Pero por ejemplo, te digo, se vuelve más difícil, por ejemplo, si hablas con un testigo de Jehová, porque ellos dicen, oye, el pecado, sí, pues soy pecador, pero digamos que ellos no creen en el infierno, no es literal. Ok, pero hablas de esto y ellos dicen, nosotros creemos en el sacrificio de Cristo. Y hablas de arrepentimiento y dices, creemos en la santificación, tenemos que ser santos. Entonces a veces que ves, somos iguales, tú dices, pues ¿dónde están? Que ellos no creen ellos no creen que es Dios el que se subió a la cruz, ¿verdad? Y así podemos ir, hermanos. Es decir, no sé si vean lo que hizo Pablo. Pablo dice la verdad y luego dice, todo lo que se salga de esta verdad, pues es falso. Puede alguien creer en el pecado y en el infierno, puede haber pedido perdón a Dios, pero tener otro arrepentimiento diferente. Bueno, eso es falso. Sin embargo, se vuelve más difícil, ¿ok? Hay cosas fáciles. Porque mi hermano Pablo trae ahí un caso con unos hermanos, bueno, no hermanos, mormones, ¿sí? Y luego le platican su yo siempre digo, lo básico es cuando platicas con alguien antes de enredarte en cosas, hermano, es ¿cuál es tu evangelio? ¿Qué es el evangelio? ¿Cómo llegamos al cielo? Y después hablamos de lo demás, ¿no? ¿Cómo llegamos al cielo? ¿Sí? Y ahí se distingue quién es falso de quién es verdadero. Por eso te digo, si tú te aprendes el camino al cielo, ya verás los otros caminos, ¿no? Hay unos más fáciles, por ejemplo, los mormones. Ese día Pablo me mandó información y lo que enseñan. El hombre existía antes de existir la tierra. Hay un mundo preexistente. Luego la tierra la hizo como el filtro, pero filtro no sé de qué, porque los mormones creen que todos nos vamos a salvar. Solamente hay 4 recompensas diferentes, 4 tipos de cielos o de herencias después, ¿no? Eso es lo que ellos creen. Sí creen, pero luego te digo, sí creen Adán y Eva, sí creen en la caída de Adán y Eva, también en eso creen que la muerte sí es separación, pero creen que al morir no vas directo al juicio, sino que vas al mundo de los espíritus, le llaman, como un purgatorio católico puede ser, porque aún en el mundo de los espíritus, ahí hay espíritus que también ya murieron, pero que eran buenos. Y entonces, ¿qué hacían ahí? ¿Quién sabe? Pero ahí están. Y le predican el evangelio a los que murieron sin conocer a Jesús. También creen en Jesús, que tienen que creer para ser salvos, pero claro que Jesús no es Dios. Sin embargo, mueres, pasas al mundo de los espíritus. ¿Por qué? Porque no ibas a pasar directo al premio. Y entonces ahí todavía puede alguien predicarte el evangelio de Cristo. Por eso, como mencionan evangelio de Cristo, mencionan cosas que nosotros decimos, pues sí, somos lo mismo, ¿va? Pero no somos lo mismo. No es lo mismo. Pero te digo, a lo mejor tú dices, bueno, este es más fácil de ver, ¿no? Ya nada más por el puro rollo del
un mundo preexistente y luego el mundo, y luego pasas al mundo de los espíritus y hasta el final pasas a los... Ya como que nomás por pura flojera tú dirías, nada, mejor prefiero creer otra cosa. Esta está muy complicada, ¿no? Muy complicada. Pero te digo, si nos lo bajan a algo más parecido a nosotros, como que sí podemos decir, oye, pues somos los mismos, ¿no? Te decía, por ejemplo, el sábado hablábamos con unos adventistas acá, nos visitaron y ya nos decían, bueno, nos decían porque les dijimos, primero porque yo los oía que estaban hablando con una hermana o con dos y ya salía a ver de qué hablaban. Y luego ella dice, bueno, o sea, somos lo mismo, ¿verdad? O sea, creemos lo mismo. Le digo, no creemos lo mismo. O sea, no, pero entonces, ¿qué creen ellos? Claro que creemos en el pecado, claro que creemos en el... No creen en el infierno, hermano, tampoco. ¿Verdad? Creen en Cristo, creen en el sacrificio de Cristo y creen en el arrepentimiento. ¿Cuál es su arrepentimiento? El mismo que nosotros, la santificación, etcétera, todo. Solamente que ellos creen algo diferente. Ellos creen que hay que guardar el sábado. Yo no le vería ningún problema, ¿no? O sea, tú dices que hay que guardar el sábado, yo guardo el domingo, ¿qué? O sea, no hay ningún problema en eso. No, el problema sí es que dicen, no, tiene que ser el sábado, y si no, son hijos de la ramera. Y la marca de que eres de Cristo es que guardas el sábado. Entonces ese es otro evangelio, es otro camino al cielo. Pero si te digo, hay tantas religiones que se dicen cristianas, que platica sobre las bases o sobre parte de este camino. Tú dices, sí, pues sí somos lo mismo, ¿no? Sí creen en Cristo, sí predican de Cristo, sí dicen que Cristo es el que salva. Y entonces ahí es donde como que con eso nos agarran, ¿no? Y ya la descomposición mayor viene cuando estás adentro de ahí, ¿no? Ya cuando... Algo que tienen en común los mormones y los adventistas es un profeta. Yo siempre, ya alguien que trae un profeta, hermano, yo creo que ese ya es para descartarse. Es así de sencilla las cosas. Para un profeta ya queda fuera. Oye, los mormones, ¿dónde nació? Es que a Joseph Smith se estaba soñando, y lo bajó el ángel y le dio unas piedras nuevas. Sí, no. Dios te bendiga, Dios, aléjate de los profetas, ¿no? Acá los adventistas, ¿qué? Es que era Elena White y pues era bien entregada y todo, y recibió más de 2000 sueños y visiones. Y sobre sueños y visiones levantó la iglesia adventista. Y tú puedes oír una prédica adventista y estar así como nosotros estamos hoy, ¿sí? Colosenses 3:2 y dice esto, ¿no? Y luego de repente, y el libro de las doctrinas de Elena White dice esto, ¿no? Y Romanos 4:8 dice esto. Y el libro de sanidades de Elena, o sea, mezclado una cosa con, elevando a nivel de palabra de Dios, palabra de alguien más, ¿no? Pero es sencillo, alguien que trae un profeta nuevo, un profeta viejo, ese es descartado desde ya, ¿no? Pero ahora, si te das cuenta, claro que aplica para nosotros. Mirad que nadie os engañe. Nosotros vamos a tener contacto con testigos de Jehová, tendremos contacto con adventistas, tendremos contactos con hermanos de otras iglesias. Y mirad, es decir, nunca deja de ser para nosotros la advertencia. Mirad que nadie os engañe. ¿Okay? ¿Cuál es? Digamos, ¿por qué descartamos el adventismo, por decirlo? Porque no solo es el día de reposo. Ellos, entre todas sus prácticas, guardan día de reposo, fiestas, guardan la Pascua todavía, hermano. Y son vegetarianos. Y no comen. Esto lo acabamos de ver ahorita, ¿te acuerdas? Cuando dijo Pablo, nadie juzgue ya en comida o en bebida o en día de fiesta o en luna nueva o en día de reposo. Es así
de sencillo, ¿verdad? Ahora, ya no debemos obedecer esos mandamientos. Ya no debemos obedecer esos mandamientos. Y tú dices, uff, qué padre, ¿no? Se descubrió un engaño. Ya no debemos obedecer esos mandamientos. Pero luego el diablo se nos va de un extremo a otro. Yo creo que has oído hablar del legalismo. ¿Has oído hablar de él? Que precisamente dice, ya no debemos de guardar ni un mandamiento. Y tú dices, pues es lo que decía Pablo, ¿no? Ya no debemos de guardar esos mandamientos. Entonces ya no debemos de guardar ningún mandamiento. Y no es lo mismo. Mira cómo de un extremo se nos van al otro extremo. El legalismo, esa palabrita es usada por predicadores que hemos hablado las últimas semanas, esos de que patentaron las doctrinas de la gracia y son de ellos, los reformadores, haz de cuenta, de ellos son, ellos usan esto, legalismo. La palabra legalismo no está en la Biblia, no hay significado bíblico, pero el significado que le quieren dar ellos es, legalismo es establecer cualquier requisito para salvación. Eso es legalismo. ¿Sí? El legalismo contradice la gracia, según los que usan esta palabrita. Pero quedándonos con ese concepto, aunque no es bíblico, pero usándolo sí lo podemos usar. A lo mejor ya con lo que leíamos ahorita podríamos ver que la Biblia sí habla de cierto legalismo. Legalismo está hablando de leyes, de mandamientos, ¿sí? La Biblia, sí hay ciertos mandamientos que la Biblia dice, esos no hay que cumplirlos. Eso es legalismo, ¿ok? Comenzamos hoy en Colosenses 2:8, diciendo, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, huecas sutilezas, según tradiciones de hombres, conforme a rudimentos del mundo y no según Cristo. Ojo, vamos a usar la palabra legalismo nosotros, que no es bíblica, pero vamos a usarla para ver que sí puede haber cierto tipo de legalismo que la Biblia sí rechaza. Por ejemplo, lo primero es reglas y leyes de hombres. Eso lo rechaza la Biblia, ¿okay? Y eso sí es un legalismo bíblico, digamos. Miren Mateo 15, del 1 al 6. Mateo 15:1 dice que se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén y le decían, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen? Jesús les dijo, ¿y por qué vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen, cualquiera que odiga a su padre o a su madre, ¿es mi ofrenda a Dios? Todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Si te fijas lo que dice, ese mandamiento es mandamiento de hombre. Ellos tenían en su ley es, oye, y eso lo practicamos algunos, yo creo que te ha pasado, ¿no? No, es primero Dios. Oye, tu papá no tiene de comer, pero es primero Dios. Entonces, si yo lo ofrendo a Dios, papá y mamá que se queden sin comer. Y dice Dios, no, ese no es mandamiento de Dios, pero es una tradición de ancianos. Sí, pero es una tradición no según Cristo. El mandamiento es, honra a tu padre y a tu madre. Entonces ese es un cierto legalismo, cosas que ellos se ponían, mandamientos de hombres, ¿ok? Mandamientos de hombres. Un mandamiento de hombres que te acuerdas, hermano. La mujer no puede usar pantalón. Ese es un mandamiento de hombres. Claro que tenemos mandamientos que seguir, pero él dice, pero son mis mandamientos. Oye, y aquí lo que decían ellos, pero esta es tradición de ancianos.
Es decir, todos los ancianos lo hemos hecho por los siglos de los siglos. Ay, y lo pueden seguir haciendo, pero eso no es nada que yo ordené, dice Dios. ¿Verdad? Y muchos como eso, como dice el hermano, hay congregaciones donde tienen que usar velo para orar. Es mandamiento de hombre. ¿No? ¿Algún otro mandamiento de hombre que te haya hecho resbalar, hermano? Hay congregaciones que tienen el congregarse como un mandamiento. Ese es un mandamiento de hombre, ¿verdad? Es decir, si no te congregas, si faltas es pecado. Es un mandamiento de hombre. Si quisieran guardar el sábado, deberían de basarse en el sábado de los judíos, hermano, no en el sábado de nosotros, ¿verdad? Mándalo. Un mandamiento también muy común, ahorita que comentabas que nos hace resbalar, que al menos a mí, es y muy común, diría yo, en casi todas las iglesias cristianas, católicas y todas, es el protocolo el protocolo que se lleva cuando llevan a cabo una reunión o sus cultos, que es muy parecida. Yo platicaba con alguien, bueno, ¿y tú qué conoces? ¿Por qué lo haces así? Y nadie me supo dar la respuesta pero es muy común, ¿no? Una oración de inicio, los cantos, la ofrenda, la predicación. Vamos, es bien parecido en todas las reuniones. Es una mera tradición, nadie me ha sabido responder por qué lo hacen así. Y la respuesta que más me dijo, bueno, porque así es como... Es una tradición. Como más conviene, ¿no? Pero conviene conforme a qué. Ese es un ejemplo claro de tradición. Lo que decíamos ahorita, los cristianos tenemos muchos. Desde, por ejemplo, entras a una iglesia cristiana y hay un púlpito. ¿Por qué? Pues por tradición. Es decir, ellos lo copiaron, lo agarraron de los del siglo pasado, y los del siglo anterior, y los del siglo anterior. Pero es como tú dices, pero según Cristo, ¿en dónde dice eso? No, pues no dice. La forma de celebrar la Santa Cena, ¿cómo? Pues por tradición, así ha sido. Es que bueno, eso es lo que Cristo está hablando. Tradiciones de hombres, bueno, esas son de ustedes. A mí guárdenme mis mandamientos. Y luego decir, ¿para qué se ponen tantas tradiciones, hombre? Si ya los mandamientos son complicados. Pero aquí llegamos a un punto importante, mándeme. Y también el llamamiento al altar. O sea, ya ni debe de existir el altar. Pues a menos que los llamemos y los sacrifiquemos y le demos cuello. El segundo yo creo que es el que más confunde, hermano, porque fíjate, en lo que hemos leído lo llamó como mandamiento de hombre y tradición de hombre, pero eran cosas que estaban en la ley de Moisés. Y ahí es donde hay, yo creo, más confusión. ¿Ok? Oye, pero si lo que decía ahorita hoy, lo que todos conocemos, guardar el sábado, pues claro que está en la ley de Moisés, que es la ley de Dios, y nosotros ya no lo guardamos, y Pablo lo menciona ya como si fueran tradición de hombres, y ese es un legalismo también, y lo ataca mucho la Biblia. Mira en Romanos 10. Ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Les doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Ciencia es la palabra conocimiento nada más. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Es decir, procurando y ser celosos en cuanto a la ley de Dios, se pusieron unas leyes propias y terminaron ignorando las leyes que sí eran de Dios. Y el día de reposo es un buen ejemplo, ¿sí? Procurando y teniendo celo por el día de reposo, se hicieron leyes propias, como que no podías cargar ni un leño, no podías encender una lámpara en el día de reposo, y terminaron dándole más valor a sus reglas que a las leyes de Dios. Eso es lo que les pasó, ¿verdad? Ellos hicieron muchas reglas, pero lo que dice ahí, procurando la justicia de Dios, terminaron siguiendo su propia justicia e ignorando la justicia de Dios. ¿Okay? La Biblia habla de aquellos mandamientos. Fíjate bien, porque esto es muy importante. La Biblia habla para nosotros los cristianos
que aquellos mandamientos, los de la ley de Moisés, ya no deben de cumplirse. ¿Okay? Y a los que decían que los deberían de cumplir, es a los que les decían judaizantes. Y lo dicen muchas partes. Ahorita lo leímos en el 2:16 de Colosenses. Nadie os juzgue en comida, en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva, ni días de reposo. Y en el 2:20 lo que veíamos es que los llama como mandamientos de hombre, aunque estuvieron en la ley de Dios. A esta parte, hermano, esto es muy importante. A esta parte es a la que la Biblia llama obras de ley. ¿Has escuchado? En la Biblia está este término. Por ejemplo, en Gálatas 2:14 en adelante, dice: cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: tú, siendo judío, vives como los gentiles, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Es decir, les decían que había que guardar reglas de los judíos. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, dice el 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de ley, sino por la fe de Jesucristo. Okay. Cuando habla de obras de la ley, está hablando de obras de esta ley, es decir, obedecer la ley de Moisés. A eso se está refiriendo. En Gálatas 3:2, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? En el libro de Romanos también menciona este término, obras de la ley. Por ejemplo, en Romanos 3:19 en adelante. Sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser será justificado delante de él. Entonces, mira cómo este es otro tipo de legalismo. Son mandamientos de Moisés que ya no son para nosotros. La Biblia los llama, ese es otro tipo de legalismo. Mandamientos de hombre es legalismo. Guardar los mandamientos de Moisés es otro tipo de legalismo. ¿Okay? A lo mejor este es el que más tenemos, no sé, puede haber confusión. ¿Qué pasó con la ley de Moisés? Porque ya no debemos de guardarla. Lo repasamos. Si lees el Antiguo Testamento, ves todo el Pentateuco, ves la ley que Dios reveló. No son solo los 10 mandamientos, es todo el Pentateuco. Pero y luego para nosotros dice en versos como Romanos 6:14, ya no estáis bajo la ley, sino la gracia. En Romanos 7:6, ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la ley. Ahorita que leíamos Romanos 10, en el 10:4 dice: Cristo es la terminación de la ley. Pero ¿qué pasó con la ley de Moisés? Los que todavía predican que hay que cumplirla se basan en pasajes como Mateo 5, 17 y 18. En el 17 dice: no pienses que he venido a abrogar la ley, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Esto ya lo hemos visto. ¿Qué pasó con la ley? La palabra cumplir es la palabra completar. Cristo vino a completar la ley, a cambiar la ley, a rebautizar la ley. De hecho, la ley ahora se llama la ley de Cristo. Dice
Porque tuvo que haber esta perfección, este perfeccionamiento de la ley, este completar la ley. Dice Hebreos 8:7, hablando del antiguo pacto. Hebreos 8:7, si aquel primero hubiera sido sin defecto, no se hubiera procurado lugar para el segundo. 8:13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Hebreos 7:12, cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Eso es lo que pasó con la ley de Moisés, fue cambiada. Y ahora seguimos, dice Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Ok? Entonces hay dos leyes, la ley de Moisés y la ley de Cristo. Y los cristianos estamos bajo la ley de Cristo. Mira cómo lo explica, pues yo lo veo muy claro en 1 Corintios 9:20, cómo lo explica Pablo. Primera de Corintios 9:20 en adelante. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley. Y luego pone entre paréntesis, aunque yo no esté sujeto a la ley. Pablo ya no está sujeto a la ley de Moisés, pero dice, me hice como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, y a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Pero dice, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Yo creo que es el pasaje que mejor lo relaciona, ¿no? Ya no estamos sujetos a la ley de Moisés, dice Pablo, pero ahora estamos, claro que tenemos ley, tenemos la ley de Cristo. No estamos sin ley, estamos bajo la ley de Cristo. Y otro pasaje clave, ¿qué pasó con la ley de Moisés? En Hechos 15 tuvieron un concilio. Lo que estamos leyendo en Colosenses, ¿sabes? Si leímos Hebreos y estaba pasando, gente los quería hacer judaizar. Lees Gálatas y era el problema que tenía, gente los quería hacer judaizar y los judaizantes estaban ahí. Entonces fue necesario que hubiera un concilio. Oye, ¿qué onda con la ley de Moisés? ¿Qué vamos a hacer con la ley de Moisés? Dice, y concluyeron. Todo Hechos 15 narra este concilio. Dice en el 15:5, por ejemplo, algunos de la secta de los fariseos se levantaron diciendo, es necesario circuncidarles y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. En el 15:19, mira lo que concluyeron. Yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, que se les escriba que se aparten de contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Es todo. De la ley de Moisés, de todos aquellos mandamientos del Pentateuco, dice solo quédate con estos 4. ¿Sí? No fornicación, no ídolos, no ahogado y no sangre. ¿Por qué? Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene quien lo predique, donde es leído cada día de reposo. Es lo que está diciendo, no somos los mismos. Los judíos y los cristianos no somos los mismos. Allá predican a Moisés, acá vamos a predicar a Cristo. Allá es la ley de Moisés, acá es la ley de Cristo. Y en ese sentido, tantas cosas que quedaron con Cristo, que se fueron, hermano, cuando Cristo vino. Y hay tanta gente todavía siguiendo cosas del judaísmo. El judaísmo es para los judíos y están alejados de Dios. Porque los judíos que creyeron en Cristo se hicieron cristianos y guardan la ley de Cristo. Y tantas, por ejemplo, ahorita que volvíamos, es tan fácil ver, ¿debemos diezmar o no debemos diezmar, hermanos?
Es parte de la ley de Moisés. Nosotros estamos bajo la ley de Cristo. Es tan sencillo. Lo que hacían los judíos es cosa de judíos. Lo que hacen los cristianos es con la ley de Cristo. En ese sentido, para los que tienen duda, y lo que hablaba ahorita mi hermano Alfredo, oye, ¿y la música? La música que nos hace falta, porque mira todos los salmos de David y todos los cantores de Asaf y todos los que cantaban en el templo, y tú dices, exacto, en el tiempo de los judíos. Tenemos que distinguir, hermano, lo que somos los cristianos de lo que somos los judíos. Los cristianos tenemos nueva ley. Nueva ley. Y por ejemplo, cuando empiezas en Colosenses 3, ahí se ve la nueva ley. 3:5, hermano, de Colosenses: haced morir lo terrenal en vosotros. Esos son nuestros mandamientos. 3:8, dejad todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. 9, no mintáis los unos a los otros. ¿Te das cuenta? Esos son los mandamientos de Cristo. En el 3:13, soportar unos a otros, perdonarse unos a otros, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. 3:18, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amar a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿Te das cuenta? Claro que no estamos sin ley, estamos bajo esta ley que es la ley de Cristo. Entonces, esto es lo más peligroso, hermano. Pero es un tipo de legalismo, y este aparece mucho en la Biblia, que era el judaizar. ¿Sí? Cuando alguien te dice guardar mandamientos de Moisés, ese es legalismo, ese es judaizar. Y ahí caen, pues lógico, como los judíos, ahí caen los adventistas, y ahí caen ese tipo de religión. Porque te digo, así como está este extremo, hay otro tipo de legalismo basados en esto, lo que te decíamos ahorita. Entonces no debemos de guardar esos mandamientos, y el extremo es, entonces, no debemos de guardar ningún mandamiento. No tenemos por qué guardar, y aquí entran los que es que solo es por gracia, y si tú haces algo, ya la gracia ya no es gracia. ¿Okay? Y eso es tomando estos versos que leímos ahorita, los de Gálatas y los de Romanos. Hay quien concluye así: no debemos de obedecer ningún mandamiento, porque eso es legalismo. Pero te digo, ¿eso qué está atacando? Una doctrina así, está atacando esto. Es decir, no debes de ser santo, no debes de arrepentirte. No es necesario para entrar al cielo. Y de hecho ese es el concepto que existe en el cristianismo de legalismo. ¿Sí? Que te digo, es un concepto errado. Meter a todos los mandamientos. No necesitas guardar ninguno para llegar al cielo. ¿Sí? Porque si haces eso, entonces quieres entrar por tu mérito. ¿Okay? Pero eso no enseña la Biblia. Fíjate, ese concepto de legalismo que enseñan principalmente los calvinistas y doctrinas así, te está diciendo que no tienes que caminar en santidad. ¿Okay? Y no es así. Los mandamientos que dijo ya no los debemos de guardar son los de Moisés. Los mandamientos de Cristo, hermano, esos tienes que guardarlos todos. Y eso no es legalismo, eso es santidad. ¿Okay? Pero otra vez ese es un engaño del diablo. Oye, si te esfuerzas mucho y quieres caminar en santidad, no, ese es un legalista. No, hermano, no es legalismo según la Biblia. Cuando quieres caminar en santidad, eso no es legalismo. Legalismo no es predicar santidad tampoco. Eso no es legalismo. Pero el engaño del diablo estará ahí.
Oye, ¿quieres esforzarte mucho? No, así no es. No te esfuerces porque es como si quisieras tener mérito. No, la Biblia nos manda esforzarnos. Solamente tienes que distinguir, ¿sí? ¿Cuáles mandamientos dice la Biblia que ya no se mandan? Pero los de Cristo, hermano, tienes que guardarlos todos, absolutamente todos. Ese no es legalismo. De hecho, tienes que guardarlos todos. Tienes que caminar en santidad. Y lo único que te dice la Biblia es: cuando guardes todo y cuando camines en santidad, te dice lo que tienes que pensar o creer. Porque ahí puede darse otro tipo de legalismo, un tercer tipo de legalismo. Cuando crees que guardando la ley te ganas algo, ¿ok? Ellos es lo que dicen, es que si tú obedeces la ley, crees que te estás ganando la salvación, y entonces concluyen en esa falacia. Entonces no guardes la ley para que no sea por tus méritos. No, pero eso no está en negociación. La santidad tiene que ser santidad. Tenemos que alcanzar la santidad. Y lo que tenemos que es, cuando alcances la santidad, ¿qué es lo que debe de haber adentro de nosotros? Y no debe de haber ninguna idea de que nos merecemos algo. Ese tipo de legalismo no solo lo tenemos algunos en cuanto a la salvación, algunos lo tenemos en cuanto al cristianismo diario, ¿ok? Un legalismo, llamémosle, por méritos. El que piensa que merece algo, ese es un tipo de legalismo, ¿sí? Pero no solo en la salvación, en cualquier bendición. Hay gente que piensa que entre más haces, Dios más te debe de bendecir. Eso es legalismo. Lo contrario, hay gente que piensa: oh, bueno, me está yendo mal porque has dejado de hacer esto. Me quedé sin trabajo o me enfermé. Ah, es porque ya no estaba leyendo la Biblia, ¿verdad? O bien alguien que tenía misión y luego de repente por cosas, por ocupado, por falta de dinero, deja de tener su misión y luego se le enferma un hijo. Dice: ah, sí, no, sí es porque ya no fui a la misión. Ese es un tipo de legalismo, hermano. Nuestra comunión con Dios no es así. Oye, ¿no ves la tuya? O sea, te corrieron de un trabajo y de otro y ya no completas. Y, ah, sí, ya caí. Es que dejé de ir a la congregación. Ah, entonces, y el legalismo es: entonces ahora me voy a congregar todos los sábados, los miércoles, los viernes y todo. Y mira lo que pasa, a veces sí te empieza a ir bien. Dices: ah, es por esto ahora. Entonces no tengo que dejar de hacer esto para que me siga yendo bien. Eso es legalismo. Legalismo es cuando crees que le puedes comprar algo a Dios, o que guardan los mandamientos y Dios te debe algo, o que tienes una misión y Dios está comprometido ahora contigo, o que haces algo bueno, una buena obra y Dios tiene que bendecirte. Ese es un tipo de legalismo. ¿Qué es lo que a veces los calvinistas pelean? Es que si guardas la ley, crees que ganaste la salvación. Bueno, si alguien guarda los mandamientos y cree que se ganó la salvación, ese es legalismo, ¿sí? Pero la conclusión es un poco torpe. Es decir, no, entonces, para que no me crea que gané mi salvación, es como decir: entonces caminemos en pecado. ¿Qué es lo que Romanos 6 dijo Pablo? ¿Caminaremos en pecado para que la gracia abunde? Pues en ninguna manera. No, hay que caminar en pecado para que no creas que tienes mérito. No, hay que caminar en santidad y entender que no tienes ningún mérito en la vida diaria, en las cosas que recibes, mucho menos en la salvación. Pero la santidad no está negociándose. Mándeme, hermano. Dice, ahorita lo que comentas, en lo que debemos de pensar de nosotros, dice en Lucas 17:10, dice: así también vosotros, cuando hayáis hecho, dice Lucas 17:10, respecto a lo que debemos de pensar de nosotros, dice: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os
ha sido ordenado decir: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Amén, esa es la corona de esto. Es decir, pero fíjate la conclusión un poquito, pues es un poquito torpe, ¿no? Es decir, lo que está penado, digamos, lo que no le gusta a Dios es que yo piense que me gano la salvación, ¿sí? Pero entonces si camino en santidad, Dios va a pensar que me gano la salvación. Mejor camino un poquito en pecado para que Dios no se vaya a ofender. No, Dios dice: yo quiero que seas santo, pero que cuando seas santo sepas que eres un siervo inútil. Hiciste solo lo que se te fue ordenado. No te estabas ganando nada, ¿sí? Pero eso es lo que Dios quiere, que camines en santidad. Pero si crees que con tu santidad te ganas algo, ese es legalismo. No desde la salvación, desde cualquier cosa. Oye, me está yendo súper bien en lo económico. Ah, pues es que, o sea, pues predico el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. O sea, no es por eso. Eso es legalismo, cuando crees que te estás ganando las cosas. Y a veces creemos, te digo, se ve cuando también lo ves en lo contrario. Y me quedé sin trabajo. Sí, ya ves, por eso yo te decía que fuéramos con los hermanos, pero tú nunca te paras y ahora ya no sabes. Pues eso también es legalismo. Vayas o no vayas, no te estás ganando absolutamente nada. Siervos inútiles son. Efesios 2:8. Yo creo que el más conocido dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. ¿Por qué? Para que nadie se gloríe. Pero luego enseguida dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las obras, los mandamientos los vas a obedecer todos, pero aun cuando los obedezcas todos, no puedes gloriarte, porque en la salvación no es por obras. Sin embargo, tienes que hacerlos todos. Lo que leíamos ahorita en Lucas 17: cuando hayáis hecho todo lo que ha sido ordenado. Cuando haces todo lo que el Señor ordenó, haz de cuenta que alcanzas el nivel de siervo inútil. Lo que yo no sé es qué nivel alcanzamos los que no hacemos todo lo que Dios nos ordenó. Si apenas cuando haces todo lo que Dios te ordena llegas al nivel de ser un siervo inútil, ¿cómo le podríamos llamar al que no hace lo que Dios ordenó? Pero ese es como que la falacia que existe. La obediencia, la santidad no es opcional. Es decir, no porque no puedes ganártela. Yo cuando oigo ese tipo de razonamientos, me acuerdo, y no sé quién vio, los que son papás, yo creo que sí, la película de Los Increíbles. Al final está la carrera del niñito que corre bien rápido, ¿verdad? Pero luego cómo lo traen los papás y no, menos hijo, no, pero más cerquita de la meta. Y bueno, no tan rápido. O sea, él tenía capacidad para llegar a la meta de volada. Y los papás, no tanto. O sea, ese razonamiento es así, no tan santos. Por luego, ¿a poco se quieren ganar su salvación? No, o sea, menos. No, razonamiento no es así. Al contrario, tienes que alcanzar la santidad, la perfección, y cuando la alcances, saber que no ganaste absolutamente nada, que la salvación no era por tus méritos. Hay un verso, ahorita que leímos en el 17, que dice: cuando guardes todo lo que se te fue ordenado. Hay un verso que tristemente yo a veces lo escucho y lo usan al contrario. Es decir, lo usan como para esto, para decir: no debes, como esta comparación de aquel niño que corre, no corras tanto, porque no se puede correr tanto. Cuando lo que dice claramente es lo contrario. Miren Santiago 2:8. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley
como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Está ahí. Yo no sé cómo, yo las veces que lo escucho de alguien, lo escucho como, ya ves, no se puede ser santo. Como ríndete, Juan Menchaca, pues ¿para qué? Si estás guarde toda la ley y luego te equivocas en un punto y te haces culpable de todos y lo usan para después, no se puede. Pero al contrario, lo que está enseñando es lo que leímos en Lucas 17. Y precisamente está enseñando que la santidad es santidad completa. ¿Sí? La santidad no tiene medida de casi santo. No, al contrario, si guardabas toda la ley y ofendiste a un hermano, no eres santo. Pero no nos está enseñando a rendirnos, nos está enseñando a que tienes que alcanzar la perfección. Pero ¿no te ha pasado esto? ¿Lo has oído? Es un verso muy usado, pero usado como para, no se puede. Pues lo que está enseñando es lo contrario, ¿sí? Que la salvación, que la santidad tiene que ser completa, de que si guardas toda la ley, imagínate que ya guardas toda la ley, tienes una semana, hermano, desde el lunes comenzaste a guardar toda la ley, y lo has ido logrando, y viniste a la iglesia y leímos la Biblia, y ahí vas, hermano, casi completas tu semana de santidad, pero sales ahorita y el carro está chocado y te enojas, ¿sí? No eres santo. Pero si fui 99.99, sí, eso no sirve. Eso es lo que está diciendo Santiago. Y lo que dijo Lucas es, bueno, ya me puso Dios a prueba y estaba chocado el carro y dije, no pasa nada, yo relax, dijo, ¿qué merezco? No mereces nada, siervo inútil eres. Así es como está creer que tienes mérito es legalismo. Conocer al Señor es lo que nos va a hacer distinguir lo que son sus mandatos y lo que no son sus mandatos, lo que le desagrada, lo que no le desagrada, lo que promete de lo que no promete. Este legalismo está basado en eso, en gente que no sabe lo que Dios promete. Es decir, ya tengo una semana de santo y como que ¿qué me va a dar? No, o sea, si cumples no esta semana, sino todas las semanas que te restan, podría darte chance de entrar. Dios llama disciplina, ¿verdad? Ya de por sí, así es. No hay legalismo del pecado. Este tipo de legalismo de méritos es lo que practicaban los fariseos. Y es lo que Jesús atacaba de los fariseos, que les gustaba que los vieran porque pensaban que tenían mérito de algo. ¿Te acuerdas la oración del fariseo? Qué bueno que no soy como aquellos. Yo diezmo, yo hago esto, yo ya no peco, yo esto. Y dice el Señor, ese descalifica para Dios. Todavía, porque yo creo que hay un último punto de legalismo. Bueno, este tercero, te digo, sí es el que Jesús atacaba mucho en los fariseos. Es lo que los fariseos habían caído en este tipo de legalismo. Y te repito, no estamos exentos, hermano. No estamos exentos. De hecho, es común hacerlo. Cuando en tu pensamiento hay que Dios te bendice porque según tú te estás portando bien, eso es legalismo. Cuando en tu pensamiento hay que te pasa algo malo porque habías dejado de hacer algo bueno, eso es legalismo. Dios bendice porque Él bendice. Y Dios prueba cuando cree necesario que llegue una prueba a nuestra vida. No es porque estabas haciendo o porque antes predicabas y ahora no. No es por esas cosas. Eso es legalismo. Dios no se mueve así. Y ese es un error que muchos tienen. Creen que pueden torcer la mano de Dios o comprarle una bendición a Dios, que son cosas muy terribles esos pensamientos. ¿Ok?
¿Hasta ahí vamos bien? El último tipo de legalismo, y otra vez que podemos, lo que no le gustaba a Dios, lo que veíamos ahorita, en una relación de ritos, una relación de hacer y no hacer. Mira lo que dice, terminando ya Colosenses 2:23, hablando ya de todo lo que habló Pablo a los colosenses en el 2, termina el 2:23 diciendo: tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo. Aquí en duro trato del cuerpo ya nos metió otra doctrina que alguien podría estar haciendo, y hoy también existen, ¿no? Hay gente que se latiguea solo y piensa que así está ganando algo. Hay gente que piensa que sangrándose las rodillas al entrar a una iglesia está ganando algo, y Pablo sigue diciendo, esto no es así. Dice, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Y aquí, y luego empezando el 3:1, otra vez hablando de que no hay separación cuando se escribieron las cartas. Mira, compara con aquello. Dice, todo esto tiene verdad cierta reputación. Yo guardo, yo me trato mi cuerpo duramente, pero no tiene valor contra los apetitos de la carne. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Lo que cayeron ellos, los fariseos, los legalismos que hemos visto, lo que nos está diciendo Pablo, no es así. Tú también puedes caer en otro tipo de legalismo, en pensar que la relación con Dios solo se basa en qué hacer y en qué no hacer. Es decir, solo cambiarán los ritos. Aquellos guardaban el día sábado. Aquellos no comían carne de cerdo. Eso ya no aplica. Pero yo hago mi comunión con Dios en qué puedo hacer y qué no hacer. No debo de mirar a la mujer para codiciarla. Ya, ahora ese es mi mandamiento. No debo de tomar alcohol. Ahora ese es mi mandamiento. Pero lo que Dios dice al final será lo mismo. Será otro tipo de legalismo. Será otro tipo de legalismo, una relación con Dios solo basada en qué hacer y en qué no hacer.